Buenas tardes, mi nombre es Alexis Sánchez Castillo y en esta ocasión les voy a presentar la evidencia de aprendizaje con el tema de sepsis correspondiente a la unidad 2 Fisiopatología aplicada 3, en la cual se plantearán las definiciones, los criterios y fases, los cambios fisiopatológicos y la intervención nutricional. Como primer pregunta vamos a mencionar qué es la sepsis. Es un síndrome que se presenta con anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas inducidas por una infección. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Es una infección grave de inflamación causada por sepsis, trauma o pancreatitis y que provoca una liberación descontrolada de mediadores que generan daño hístico, insuficiencia múltiple de órganos con gran riesgo de mortalidad. Algunos de los criterios tanto clínicos como de laboratorio para diagnosticar la sepsis son los siguientes: una temperatura corporal mayor a 38 o menor a 36 grados centígrados, una frecuencia cardíaca mayor de 90 por minuto, una frecuencia respiratoria mayor que 20 por minuto, una cuenta global de leucocitos mayor que 12,0 por 103 por litro o menor a 4 por 103 por litro, o la presencia de más de 0,10 neutrófilos inmaduros, así como también se presenta hiperglucemia en ausencia de diabetes con valores séricos mayores a los 120 miligramos por decilitro. Hay un incremento de los niveles séricos de procalcitonina a partir de las 6 horas de sepsis. Hay una elevación de la proteína reactiva mayor a 50, una hiperlactacidemia por hipoperfusión y un incremento de la INR por interdependencia entre la vía inflamatoria y la coagulación, así como también se presenta hipotermia. ¿Cuáles son las dos fases de los estados metabólicos en la sepsis y en qué consiste cada uno? La primera fase es la llamada hipometabolismo o de choque. En ella se presenta hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo debido a la intensa actividad simpática que provoca una disminución del transporte y consumo de oxígeno, del gasto energético y de la temperatura corporal, dentro de las cuales se relaciona el aumento de las concentraciones sanguíneas de la glucosa, lactato y los ácidos grasos libres. La siguiente fase es conocida como flow o también hipermetabolismo. En ella se presenta en el periodo de post-reanimación después de haber alcanzado la estabilidad hemodinámica y una buena saturación de oxígeno. En esta fase hay un incremento del gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca y del consumo de oxígeno, así como también un aumento en la temperatura corporal. Hay un hipermetabolismo por el aumento del gasto energético, con lo cual se genera mayor consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? Bueno, el gasto energético suele incrementarse entre 1.5 a 2 veces más sobre los propios valores del estado basal del individuo, en relación del tipo y la gravedad del estrés. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Bueno, pues esta se refiere a la disfunción de varios órganos que puede aparecer en un paciente crítico o en tratamiento inadecuado. Algunas de las alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple son la hipoglucemia debido a que se deprime la gluconeogénesis hepática, la acidosis metabólica por el incremento de la concentración sanguínea del ácido láctico, la disminución de la capacidad del hígado para la síntesis de proteínas, la elevación de la urea por el aporte exógeno de las proteínas, la encefalopatía hepatoamoniacal, la disminución de la captación hepática, la disminución del aclaramiento sérico de los triglicéridos, la hipertrigliceridemia, la reducción de la tasa de cetosis y la lipogénesis aumentada. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? El soporte nutricional debe ser parte del tratamiento de un paciente con sepsis. Sin embargo, no se ha demostrado que éste logre mejorar la supervivencia o prevenga las complicaciones de la sepsis. Aún así, la función del soporte nutricional es la reducción de la incidencia de complicaciones infecciosas, el acortamiento de la duración de la ventilación mecánica y la disminución de los días de intervención en la UCI y en el hospital. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe de indicar en la sepsis?
Bueno, su principal función es la de ofrecer un soporte nutricional temprano, como lo es la nutrición enteral. Tiene diversas funciones como la de preservar la integridad de la mucosa intestinal, la cual se previene la translocación bacteriana, la cual a su vez es un evento de la disfunción orgánica. Se debe de llevar a cabo lo más antes posible, dentro de las primeras 24 a 48 horas de diagnóstico de la sepsis y tras la resucitación del paciente. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? En algunas situaciones la hipotensión, la perfusión esplácnica puede verse comprometida. Sin embargo, esto no contraindica su uso, ya que la isquemia intestinal relacionada a la nutrición enteral es muy baja, aunque se requiere de un control estrecho para poder identificar aquellos signos relacionados a esta. La nutrición completa o trófica. ¿Cuál? Justifica tu respuesta. La nutrición enteral trófica, con un aproximado de 500 kilocalorías cada 24 horas, podría ser una mejor estrategia nutricional durante la primera semana de evolución de la sepsis grave y el choque séptico, debido a que se reciben pequeñas cantidades de alimentos, con lo cual se evita la atrofia de las vellosidades intestinales, pudiendo disminuir así el riesgo de diarreas y mala absorción de nutrientes. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? ¿Es recomendable? La principal función de la nutrición parenteral es la de suministrar nutrientes a través de la avena. No hay evidencia directa sobre los beneficios y los daños de la nutrición parenteral después de 48 horas de un diagnóstico de sepsis. Por lo tanto, solo se recomienda su uso si la nutrición enteral no es suficiente. A continuación se presentan las recomendaciones de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas en el paciente séptico, en el cual se establecen que los carbohidratos van a presentarse en el 60 a 70%, los lípidos del 30 a 40% y las proteínas del 15 al 20%, cada una con sus respectivos gramos por kilogramo al día, como se muestra en la tabla. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.